te parece, ya ahora sí podemos pasar al tema del tratamiento de los casos de violencia de género, que por tu propia experiencia también en un juzgado de esta clase seguro que nos va a ilustrar de una manera excelente. Bueno, paso entonces a la intervención del coordinador en casos en los que ha habido violencia de género, partiendo de la primera pregunta que se me hacía. Por eso, como el tiempo era escaso, pues he partido más de los datos concretos que se me pedían, ¿no? Y la pregunta en concreto era esta: si ha habido la intervención de coordinador en casos de los que ha habido violencia, si no, depende, ¿vale? Así es que he puesto en rojo depende, que es la respuesta que me parece más adecuada, que siempre me recuerda a un compañero, a un abogado de la EAFA que siempre decía que en derecho de familia la teoría del depende era muy importante porque todo dependía del juez que te tocara. Bueno, pues aquí creo que el depende es claro, porque yo pienso que cuando se habla de violencia de género es esencial atender al caso concreto. Y es esencial también dos conceptos: especialidad de los que intervienen, del juez, del coordinador, y criterio. Tener criterio para valorar cuándo derivar y cuándo no estos casos a la coordinación de parentalidad. Considero inadecuado, como lo considero en todo lo que afecta a este ámbito, las prohibiciones tajantes. No, sinceramente no las comparto, y además todo lo que tiene que ver con medidas en el ámbito personal, como la guarda y custodia o el régimen de visitas y estancias, a la regulación del artículo 92 del Código Civil. La verdad es que se ha ido imponiendo una regulación de las comunidades autónomas más flexible en orden a estas prohibiciones tajantes de guardas compartidas, por ejemplo, y se han ido delimitando con mucha más claridad, desde mi punto de vista, cómo y de qué manera debe intervenir las limitaciones en las medidas personales en los casos de violencia de género. La realidad, yo he estado 4 años en un juzgado de violencia, la realidad es muy distinta en unos casos y en otros. Por tanto, insisto en esto: cada caso debe ser analizado. Estamos, por tanto, ante una situación familiar específica que requiere de una intervención específica también del coordinador de parentalidad, solo en aquellos casos en los que el juez lo considere posible. Yo creo que con carácter general puede afirmarse que no es aconsejable una derivación al coordinador de parentalidad, y no debe hacerse en los casos de violencia si se detecta que hay un riesgo para cualquiera de las personas implicadas en la intervención, y especialmente para las personas menores de edad. Y en este sentido propongo una reflexión sobre estas cuestiones: distinguir alta conflictividad y violencia. Y en esto quiero significar que hay situaciones de alta conflictividad y no de violencia en el juzgado de violencia de género, y hay situaciones de violencia y no de alta conflictividad en los juzgados de familia, porque es una realidad que se entremezcla muy alrededor del concepto de denuncia, que no siempre implica la existencia de violencia. Por tanto, creo que aquí tenemos que ser cautos y ver los indicios de violencia más allá de la existencia o no de una denuncia. Bueno, parece más indicado, por tanto, lo que os pongo ahí: la existencia de indicios fundados de violencia, porque la denuncia no puede ser suficiente para prohibir la intervención del coordinador de parentalidad. Creo que es importante, a efectos de valorar la capacidad y posibilidad de intervención, atender al tipo penal en el que estamos, a la reiteración delictiva, y si hay una utilización por parte del progenitor varón del menor para hacer daño a la mujer. Y vamos con otro tema importante: la adopción de la orden de protección, que marca mucho límite a efectos de acordar posibles intervenciones. Digamos que cuando se adopta una orden de protección, el juez ya valora que existe un riesgo y que existe una necesidad de intervención de protección de esa mujer. ¿Bien?
Por tanto, de entrada, la adopción de una orden de protección debería excluir la posibilidad de intervenciones a través del coordinador de parentalidad. Pero nuevamente les llevo a la reflexión. ¿Qué hacemos cuando hay una orden de incomunicación acordada en una orden de protección, pero se establece un ejercicio compartido de la patria potestad que impone a los progenitores el tener que comunicarse y adoptar decisiones en relación a los hijos? ¿Cómo afecta esto a la mujer y cómo afecta a los hijos implicados? O se adopta una medida más estricta en relación a la limitación de la patria potestad, que les adelanto no es nada frecuente en las órdenes de protección la adopción de una medida cautelar de limitación del ejercicio de la responsabilidad parental, más allá de los casos graves donde sí, pero cautelarmente no puede acordarse. Y por tanto aquí tenemos un marco de intervención que creo que puede resultar adecuado aún en los casos de orden de incomunicación, estrictamente en aquello que sirva de apoyo a la mujer para facilitar un cauce de comunicación en cuestiones relativas al funcionamiento o decisiones relativas a los hijos. Creo que es importante también, en muchos casos, contar con la opinión del menor, en los términos que nos indica la jurisprudencia, porque la realidad aquí también no es la que muchos pensamos que sería normal. Vemos muchos casos de violencia con hijos aliados con el maltratador y vemos muchos casos de violencia donde los hijos mantienen una relación con los dos y quieren seguir manteniéndola. ¿Bien? Creo que en los casos de violencia es particularmente importante contar con la opinión de la mujer, pero ojo, para sí y para no. Porque también nos pasa con la mediación, y lo decía Ana Valls en el congreso de GEMME que tuvimos en septiembre, llega el momento en el que tal vez determinadas o excesivas protecciones a una mujer que libremente decide que quiere acudir a mediación o que quiere que intervenga un coordinador de parentalidad, debería también ser tenido en cuenta en el ejercicio de su libertad y siempre y cuando pueda garantizarse su protección de una manera efectiva. Y creo que ya somos maduros a lo largo de todo este tiempo, desde la vigencia de la Ley de Violencia de Género, que nos ha hecho, desde luego, a España, creo, un referente en la intervención de la violencia, y nos ha dado formación suficiente para poder avanzar un poco más. Y este sentido, en esta idea de la opinión de la mujer, creo que también deberíamos reflexionar. Y creo que también es importante atender a todos los casos denunciados en los que no hay una orden de protección porque no se valora que existe riesgo, no hay medidas de limitación de la patria potestad y hay visitas y estancias a veces amplias. Y, por tanto, en este contexto sí creo que podría ser adecuada la intervención del coordinador de parentalidad, insisto, valorándolo en cada caso. La siguiente pregunta que se me hacía en este tema era si puede verse la mujer victimizada por la intervención de un coordinador parental. Sí, puede ser así, puede ser. La cuestión es cómo intervenimos para que ello no sea así, o al revés, cuándo hemos de hacer una valoración o qué valoración tenemos que hacer previamente para entender si la mujer va a verse victimizada o no con la intervención del coordinador parental. Insisto en esto de atender al caso concreto y contar con la opinión de la mujer. Pero también creo esencial que el coordinador parental en estos casos tenga una formación plus, una formación concreta para poder diagnosticar los temas de violencia, ser capaz de detectar, de prevenir, de actuar en los casos en los que aprecia violencia de género. Insisto, muchas veces no hay denuncia y es después cuando observas que estamos ante una situación de violencia de género o violencia filioparental u otras formas de violencia que pueden hacer inadecuada la intervención del coordinador parental. Ha de hacerse también una valoración previa sobre la posibilidad de intervenir y en este sentido puede incluirse, y esto lo realiza también el protocolo de Navarra, puede acudirse al propio equipo de coordinador. El juez tiene duda, el juez acuerda en la sentencia una derivación
previa valoración del equipo de coordinador de parentalidad que tenga esa comunidad. En el caso de Navarra tenemos un equipo con el que se está haciendo la experiencia piloto al que se le podría solicitar si lo ve adecuado o no en el caso de que haya dudas. Y por último, si ha habido a lo largo del procedimiento un informe pericial, bien psicológico o bien social, sobre la valoración de la familia, este equipo puede también realizar una propuesta de coordinación de parentalidad o bien una exclusión de la misma en el caso de que esto haya surgido con carácter previo. Así es que es también una posibilidad de control tanto para la adecuada intervención como para la exclusión de la misma. Si se diera el caso de derivar un coordinador parental, ¿dónde focalizaría su intervención? ¿Qué funciones, facultades otorgaría el coordinador? Esta era otra de las preguntas que se realizaban. Y bueno, yo concretamente me he centrado en esto, aunque seguramente podría haber más, ¿no? Yo creo que es muy importante en estos casos centrar la intervención en la ayuda para la comunicación de los progenitores. Insisto, me preocupan mucho los casos en los que la mujer puede sentirse desprotegida con órdenes de incomunicación y medidas de patria potestad compartida. Me preocupa. Así es que este creo que es un cauce, una vía de intervención posible. Y luego también a supuestos que vemos en la realidad de los tribunales. Los hijos e hijas no siempre entienden la denuncia, no siempre entienden lo que ocurre y muchas veces se alían con el maltratador. Esto es algo que debe atenderse porque proporciona un daño añadido a la mujer. Es posible intervenir, por tanto, centrando esa intervención en los hijos y en la mujer, en que ellos comprendan por qué tuvo necesidad de denunciar. Es posible y se ve de verdad que con frecuencia la existencia de interferencias parentales del padre maltratador como un elemento más de maltrato. Es posible trabajar la relación madre-hijos precisamente en el ámbito de fomentar la relación y la revinculación de los hijos con esa madre víctima. Creo que también sería un cauce de intervención interesante. Y creo que podría ser también importante ayudar por parte del coordinador parental a supervisar el plan de parentalidad que se ha acordado en la sentencia. El plan de parentalidad es algo que ya tiene Navarra, tiene Cataluña y bueno, creo que se va finalmente a imponer también y ojalá que así sea en el plan en el ámbito estatal y creo que también es un margen de intervención necesaria. A veces se debe intervenir precisamente para proteger a las personas menores de edad, precisamente en este contexto también de la violencia. ¿Y qué nos dicen los profesionales de la coordinación de parentalidad en relación con la violencia? Yo lo he preguntado al equipo de Navarra y ellos me han manifestado esto. Dicen que cuando no se ha trabajado con los progenitores previamente las cuestiones relativas al maltrato, se vuelve a vivir todo en la intervención que realizan. Por tanto, tal vez deberíamos pensar en intervenciones en coordinación de parentalidad posteriores a una ayuda psicológica a la mujer que ha resultado víctima de estas situaciones. También nos dicen que es difícil cuando aprecian situaciones de violencia el avance, porque realmente es verdad que es una intervención específica, complicada, que ha de tratarse con suma cautela. Hay casos en que se nos dice por los coordinadores las mujeres manifiestan sentir que fueron maltratadas, sin embargo no hay denuncia o hubo casos sobreseídos y en esos casos el avance también les ha resultado muy complicado. Han apreciado también que los progenitores, algunos progenitores pretenden instrumentalizar el proceso para su propio beneficio, por tanto esto es algo que el coordinador diagnostica y, como también decía Juan Pablo, se lo dice al juez, porque el juez de muchas cosas de estas no se entera. Y tenemos ahí un testigo de una situación que nos da una información muy relevante también en aras a la protección de la mujer y de los niños. Y luego también inciden en muchos temas que a su vez inciden en la existencia de violencia, que son los problemas de salud mental y también las adicciones que a su vez producen temas de salud mental. Este es un marco francamente también interesante que influye muchísimo. Hay muchas resistencias a dejarse ayudar en terapia
y tal vez el mecanismo de esta ayuda previa, cuando no pueda ser impuesta, pero sí aceptada, sea un camino muy importante para después intervenir en coordinación. Pero es que el coordinador puede facilitar la aceptación de esta terapia. En todo caso, lo que nos dicen los profesionales de la coordinación es que el proceso de intervención en coordinación se ve muy dificultada también por cuestiones relativas a la salud mental. Y se preguntaba también por temas de violencia intrafamiliar, que creo que lo puedo abordar Margarita, ahora. ¿Sí? Si te parece, cerramos ahora mismo. Perfecto. Y nos vamos los 15 minutos de descanso y ya cuando volvamos a las 12:15 del descanso es cuando iniciamos con este tema. El chat estaba, como decía antes Rosalía, ardiendo porque es un tema que realmente preocupa mucho en general y nos parece que desde luego has dado respuesta a todas esas grandes dudas que tenemos y nos permite a los que somos coordinadores de parentalidad también explicar frente a esas voces que se alzan, pues por qué sí que puede ser interesante la intervención del coordinador de parentalidad y por qué no produce esa doble victimización que se habla muchas veces. Entonces, si os parece, descansamos hasta las 12:15 y nos volvemos a incorporar a las 12:15 con el siguiente tema que estaba establecido. Muy bien, muchísimas gracias.